Carlos Herrera estaba sentado en su silla de cuero caramelo, un símbolo del éxito que había conquistado a lo largo de los años. La luz del sol de la tarde se filtraba a través de las grandes ventanas de su oficina, iluminando la imponente vista de la Ciudad de México que se extendía ante él. Los rascacielos brillaban, reflejando la ambición y la prosperidad que él había ayudado a construir. Sin embargo, a pesar de la belleza a su alrededor, un sentimiento de vacío lo consumía, como una sombra que no se disipaba. Su asistente, un joven ágil llamado Roberto, entró en la oficina con una carpeta repleta de informes. Parecía radiante, entusiasmado con los éxitos recientes de la empresa. Señor Herrera, los números del último trimestre son impresionantes. Los nuevos proyectos tienen una previsión de entrega anticipada y todos nuestros contratos están al día. El equipo está muy motivado. Roberto hablaba con entusiasmo, mientras Carlos solo asentía con la cabeza, escuchando, pero sin realmente prestar atención. Miró por la ventana una vez más, como si esperara que la respuesta a sus inquietudes apareciera en el horizonte. Si todo está tan perfecto, ¿por qué siento este vacío?, murmuró Carlos para sí mismo. Su voz casi perdiéndose entre los ecos de la ciudad. Sabía que tenía todo: dinero, poder, estatus, pero en el fondo, había un agujero que parecía ampliarse cada día. El eco de su propia indagación reverberaba dentro de él, como un lamento silencioso. Roberto, al percibir la ausencia de entusiasmo en Carlos, dudó por un momento antes de preguntar: «Señor, ¿está todo bien?». Parece distante. La preocupación en el tono del asistente hizo que Carlos se volviera hacia él, intentando forzar una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Es solo el cansancio, Roberto. El trabajo nunca acaba». Se distrajo con los papeles en su mesa, pero la verdad era que su mente estaba lejos de allí. La reunión que siguió fue un desfile de números y gráficos, pero la mente de Carlos estaba en otro lugar. Su amigo de infancia, Javier, estaba presente, y en medio de las discusiones sobre nuevos proyectos, hizo un comentario que atravesó la niebla de la apatía de Carlos. «No vas a creerlo, pero ayer vi a alguien que se parecía mucho a Mariana cerca de la Plaza Central. Era como si hubiera salido de una de tus fotos antiguas». La declaración de Javier sonó como un tiro en medio del silencio de la sala. Carlos se congeló, el corazón disparándose en su pecho, mientras su mirada se fijaba en Javier. «¿Mariana?». La palabra escapó de sus labios como un susurro, cargada de un peso emocional que no había sentido en años. La mención del nombre de su exesposa despertó memorias adormecidas, imágenes de días felices y de una vida que parecía haber sido arrancada de él sin previo aviso. Intentaba procesar la información, pero los recuerdos eran como relámpagos en una tormenta, rápidos e intensos, iluminando los rincones oscuros de su mente. Sí, ella misma. No estoy seguro, pero se parecía mucho a ella. Estaba con 2 niños. No pude acercarme, pero me recordó a ti, dijo Javier, observando la reacción de Carlos con curiosidad. El ambiente a su alrededor parecía desvanecerse, y los sonidos de la reunión se convirtieron en un eco distante. Carlos estaba perdido en un torbellino de emociones, sus esperanzas y miedos entrelazándose como si danzaran bajo la luz fallida de un pasado que intentaba olvidar. Esa noche, se encontró sentado en su sala, rodeado de fotos antiguas de Mariana. Cada imagen contaba una historia. Cada sonrisa de ella reflejaba un momento de felicidad que ahora parecía tan distante. Carlos sostuvo una foto de ella bajo la suave luz de la lámpara. La imagen de ella sonriendo bajo el atardecer lo atormentaba. Su mirada era la misma que él había amado, pero ahora había un vacío que no podía ignorar. Se sintió como un intruso en su propia memoria, un espectador de una vida que ya no le pertenecía. «Si pudiera volver en el tiempo», susurró Carlos para sí mismo, sintiendo el peso de la culpa y el arrepentimiento. Recordó la última vez que estuvo con Mariana. Antes de su desaparición, las promesas incumplidas y las palabras no dichas lo atormentaban, y una nueva determinación comenzó a crecer dentro de él. Al amanecer del día siguiente, decidió que no podía dejar pasar esto. Necesitaba saber la verdad. Carlos se dedicó a planear su investigación. La idea de que Mariana podría estar cerca, viviendo una realidad tan dura, lo consumía. Se preparó para salir, vistiendo un saco que, aunque elegante, parecía pesado con la responsabilidad que sentía. Cada paso hacia la plaza central
Era una batalla contra el miedo y la incertidumbre, pero la esperanza de reencontrarla era más fuerte. Al llegar a la plaza, la escena era desoladora. El sol brillaba intensamente, pero las sombras se extendían por el suelo. Carlos caminó lentamente, observando cada rostro, cada movimiento. Buscaba cualquier señal de ella, un gesto, una mirada. Con el corazón acelerado, se acercó a un rincón más aislado de la plaza, donde la luz del día parecía más opaca, y entonces la vio. Mariana estaba allí, envuelta en ropas desgastadas, con la mirada perdida en el vacío. A su lado, dos gemelos jugaban, sus risas inocentes contrastando con la dureza de la situación. Carlos sintió un nudo formarse en su garganta. Dudó, el deseo de correr hacia ella luchando contra el miedo a lo que podría encontrar. Finalmente, respiró hondo y se acercó lentamente. «Mariana, ¿eres tú?». Su voz salió casi como un susurro, cargada de emoción. Ella se volvió rápidamente. Sus ojos se agrandaron en reconocimiento y temor. «Vete, Carlos», dijo ella, su voz tensa, como si cada palabra fuera una barrera que intentaba erigir entre ellos. La mirada de Mariana era una mezcla de resistencia y dolor, y Carlos se dio cuenta de que no solo la vida en las calles la había cambiado. Uno de los gemelos, Lucas, miró a Carlos con ojos que eran idénticos a los suyos. El reconocimiento golpeó a Carlos como un puñetazo en el estómago. «¿Ellos son míos?», susurró, la incredulidad mezclándose con un amor que no sabía que aún existía. Mariana dudó. Su expresión era de dolor y desesperación. «Carlos, no puedes entender», respondió ella, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Carlos sintió el peso de sus palabras, pero no estaba dispuesto a rendirse. Quería salvar no solo a Mariana, sino también a esos pequeños seres que podrían ser la clave para un futuro que no sabía que aún deseaba. «Por favor, Mariana, vamos a un refugio. No tienes que pasar por esto sola», imploró, extendiendo la mano en un gesto de esperanza. Después de un momento de tenso silencio, Mariana finalmente cedió, aunque con reticencia. «No sabes por lo que he pasado», murmuró, pero el dolor en su mirada comenzó a mezclarse con una chispa de confianza. Carlos la ayudó a levantarse, y juntos caminaron hacia una nueva realidad, aunque envueltos en las sombras del pasado. Carlos Herrera caminaba entre las sombras de la plaza central de la Ciudad de México, los ecos de risas y conversaciones mezclándose con el sonido distante de un saxofonista solitario. Era una noche fresca, pero el aire estaba cargado de una tensión que él no podía explicar. La imagen de Mariana, su exesposa desaparecida, invadía su mente a cada paso. Las palabras de Javier aún pulsaban en su cabeza. Vi a alguien que se parecía mucho a Mariana ayer. La idea de reencontrarla, de saber qué había pasado, lo dejaba en un estado de expectativa angustiante. Cuando llegó a la plaza, la iluminación suave de los postes destacaba las figuras de personas que se amontonaban en busca de abrigo y calor. Carlos dudó, su corazón latiendo rápido, mientras sus ojos recorrían el escenario. Buscaba cualquier señal que pudiera indicar que Mariana estaba allí. Entonces, un movimiento a su izquierda llamó su atención. Se volvió, y allí estaba ella, sentada en un rincón sucio de la plaza, envuelta en una manta raída. El corazón de Carlos se disparó. Mariana había cambiado, pero aún había algo familiar en su expresión, a pesar de estar marcada por el dolor y el sufrimiento. Se acercó lentamente, casi con miedo de romper la ilusión. La mujer que había amado, la madre de sus hijos, estaba allí, pero en un estado tan degradante que lo dejó sin palabras. Mariana lo miró, sus ojos abiertos de sorpresa y desconfianza. «Carlos», murmuró, su voz temblorosa y llena de miedo. Ve a casa, Mariana», suspiró, el dolor en su pecho intensificándose. «Soy yo, Carlos. ¿Qué te ha pasado?». Ella desvió la mirada, como si no quisiera encararlo, como si su presencia fuera un recordatorio doloroso de tiempos más felices. La tensión en el aire era palpable. Carlos sintió una ola de impotencia al verla tan frágil. Dio un paso hacia adelante, pero Mariana se encogió, como si intentara protegerse de algo que no podía controlar. «¿Qué quieres?», preguntó, su tono mezclando rabia y desespero. Carlos dudó. Quería alcanzar su mano, tocar su rostro y decirle que todo estaría bien, pero las palabras le fallaban.
En lugar de eso, miró a los gemelos que estaban a su lado, niños pequeños que parecían tan vulnerables como su madre. Uno de ellos, Lucas, levantó la cabeza y miró a Carlos, y por un breve momento, el tiempo se detuvo. Los ojos del niño eran idénticos a los suyos, y la realidad de lo que eso significaba lo golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Ellos son míos?, preguntó Carlos, la voz entrecortada. Mariana cerró los ojos, una lágrima deslizándose por su mejilla. No respondió, pero el dolor en su mirada decía más que 1000 palabras. Sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a desmoronarse. ¿Cómo había podido estar tan lejos? ¿Cómo no supo que tenía hijos? Mariana, por favor, imploró. Ven conmigo. Podemos encontrar un lugar mejor para ustedes. Un refugio. No, gritó ella, su voz resonando en la quietud de la plaza. No sabes por lo que he pasado. No entiendo cómo puedes aparecer aquí, después de todo lo que he hecho para sobrevivir. Carlos sintió crecer la frustración dentro de él. No sabía qué decir. ¿Cómo podría explicar que estaba allí para ayudar, que deseaba ser un padre para esos gemelos que nunca supo que existían? Pero Mariana estaba decidida, y la expresión en su rostro mostraba que no confiaba en él. No necesitas quedarte así, insistió Carlos, tratando de mantener la calma. Puedo ayudarte, Mariana. Ustedes y los niños no tienen que vivir así. No puedes ayudar a nadie, Carlos. Su tono era duro, y él se dio cuenta de que la vida en las calles había endurecido su corazón. Tú tienes una vida perfecta allá dentro. Yo soy solo una sombra de lo que fui. No sabía cómo responder, así que decidió cambiar de enfoque. Se agachó para estar a la altura de los gemelos, que observaban la escena con curiosidad. Lucas tenía una mirada inquisitiva, mientras que su hermana, Valentina, se escondía detrás de su madre, como si temiera lo desconocido. Hola chicos, soy Carlos. Intentó esbozar una sonrisa acogedora. ¿Les gusta dibujar? Lucas lo miró, la desconfianza aún presente, pero la curiosidad empezó a brillar en sus ojos. Sí, dibujo, respondió el niño, con voz suave. ¿Dibujas? ¡Qué padre! Me encantaría ver tus dibujos. Carlos dio un paso más cerca, tratando de conectar con los pequeños. ¿Y tú, Valentina, qué te gusta hacer? Valentina no respondió, solo se acurrucó más cerca de Mariana. El corazón de Carlos dolió aún más al ver lo protegidos que estaban, pero a la vez tan asustados. Sintió que necesitaba hacer algo más para convencerlos de que no era una amenaza. Mariana, por favor, solo escúchame. Quiero llevarlos a un refugio, un lugar seguro. Dudó un momento, sintiendo la urgencia de la situación. No tienes que enfrentar esto sola. Mariana lo miró, la batalla interna evidente en su mirada. Podía percibir que aún luchaba con el miedo, pero había un brillo de esperanza que comenzaba a surgir. Finalmente, respiró hondo y asintió con la cabeza. No sé, dijo, su voz ahora más suave. No sé si puedo confiar en ti de nuevo. Lo entiendo, dijo Carlos, su tono sincero, pero prometo que haré todo lo que pueda para protegerlas. Nadie les hará daño nuevamente. Después de un largo silencio, Mariana finalmente dio un pequeño asentimiento, casi imperceptible, pero Carlos lo notó. Sintió un alivio mezclado con preocupación. Lo que sea que les esperara en el refugio podría ser un nuevo comienzo, pero también podría ser más dolor. Vamos entonces, extendió la mano hacia ella, como una invitación, un gesto de esperanza. Quiero que estén a salvo. Mariana dudó, pero al mirar a los gemelos, se dio cuenta de que no tenía otra opción. Se levantó, tirando de la manta hacia más cerca de sí y tomando la mano de Lucas, mientras Valentina sostenía firmemente la mano de su madre. Carlos sintió su corazón acelerar al verlos juntos, y por un instante, se permitió soñar con la posibilidad de una nueva vida como familia. No sabes lo que me pasó, susurró Mariana mientras caminaban. No puedes imaginar. Carlos la miró, la determinación en sus ojos. Estaba a punto de descubrirlo, y no se detendría hasta que ella estuviera segura y libre de las cadenas que la ataban al pasado. En el refugio, el ambiente era un cóctel de esperanza y desesperación. Las paredes, aunque desgastadas, estaban decoradas con dibujos infantiles y mensajes de aliento, pero el olor de un pasado sombrío flotaba en el aire. Carlos observaba a Mariana mientras se acomodaba en una de las camas improvisadas, su expresión cargada de un peso que él apenas podía comprender. Los gemelos jugaban en un rincón,
sus risas inocentes contrastando con la cruda realidad que los rodeaba. Mariana miró a Carlos, sus ojos reflejando una combinación de gratitud y temor. Sabía que él estaba allí para ayudar, pero la desconfianza arraigada en su alma no se disipaba fácilmente. «Carlos», comenzó con la voz temblorosa, «tú no sabes lo que me ha pasado. Lo que enfrenté no es algo que se pueda simplemente olvidar». Carlos se sentó a su lado, un gesto de apoyo, aunque él mismo luchaba por procesar todo lo que había escuchado hasta ahora. «Quiero entender, Mariana. Quiero ayudarte a ti y a los niños. Por favor, dime qué sucedió». Ella respiró hondo, sus ojos perdiéndose en dolorosos recuerdos. «Fui secuestrada poco después de nuestro divorcio. Al principio, pensé que era solo una situación pasajera, pero pronto me di cuenta de que estaba atrapada en una pesadilla. Me usaron, Carlos. Usaron mi cuerpo, mi imagen, durante meses. Fui una herramienta para ellos, y no había forma de escapar». Carlos sintió un nudo formarse en su garganta. La realidad de lo que Mariana había enfrentado lo golpeó como un puñetazo en el estómago. «¿Cómo sobreviviste?», preguntó, su voz casi un susurro. «No lo sé», admitió, las lágrimas deslizándose por su rostro. «Lo único que me mantuvo viva fue la esperanza de que algún día podría volver a verte y, quién sabe, quizás tener una vida normal nuevamente contigo. Pero en lugar de eso, yo me convertí en una sombra de lo que era». «¿Y los gemelos?», indagó Carlos, su corazón apretándose. «¿Cómo lograste cuidar de ellos?». Mariana miró a sus hijos, que jugaban inocentemente. «Ellos son mi luz en medio de la oscuridad. Incluso cuando todo parecía sin esperanza, me dieron razón para luchar. Pero Carlos, eso no es suficiente. No puedo protegerlos sola». «No estás sola», dijo Carlos, su voz firme. «Vamos a encontrar una manera de salir de esto. Prometo que haré todo lo que esté a mi alcance». Mientras Mariana hablaba, Carlos sintió el peso de la culpa envolviéndolo. Nunca había sabido del dolor que ella había soportado. Y ahora, frente a él, estaba una mujer fuerte pero quebrada, luchando por levantarse. Lo que más le incomodaba era que, de alguna manera, él podría haber hecho algo para evitar esa tragedia. «Necesitas entender una cosa, Carlos», continuó Mariana, su voz ahora más tranquila pero cargada de una profunda tristeza. «La red que me capturó, están ligados a ti. Tus socios comerciales son los responsables de todo esto». Carlos se quedó paralizado. No podía procesar lo que Mariana le estaba diciendo. «¿Cómo así? ¿Qué quieres decir con eso?». «Uno de los líderes es un hombre llamado Martín. Siempre ha estado presente, incluso si no lo has notado. Se disfrazó de amigo, de aliado, pero siempre estuvo detrás de las cortinas, manipulando las situaciones a su favor. Soy solo una de las muchas mujeres que él ha destruido». Carlos sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La idea de que personas cercanas a él estuvieran involucradas en algo tan horrible lo llenaba de repulsión. Negó con la cabeza. «No, eso no puede ser verdad. Yo confié en él, y es exactamente así como operan», explicó Mariana, la frustración comenzando a asomarse en su voz. «Se infiltran en tu vida, ganan tu confianza y, cuando menos lo esperas, usan esa confianza para cometer atrocidades. Necesitas actuar antes de que sea demasiado tarde». Carlos miró a los gemelos, que ahora se acercaban, curiosos por la conversación entre los adultos. Lucas sostenía un dibujo garabateado, mientras Valentina lo miraba con sus grandes ojos marrones. «Papá, mira, te dibujé a ti y a la mamá», exclamó Lucas, su voz llena de inocencia. Carlos sintió una ola de emoción atravesarlo. Se agachó, tomando el dibujo de las manos de Lucas. «Es hermoso, hijo, muy hermoso», dijo, forzando una sonrisa. Pero, por dentro, estaba en conflicto. ¿Cómo podría proteger a estos niños cuando la propia estructura de su vida estaba siendo desmoronada por secretos? Mariana observaba la escena, su corazón dividido entre la esperanza y el dolor. «No merecen vivir con este miedo», murmuró, más para sí misma que para Carlos. «No merecen cargar con el peso de lo que yo pasé». «Y no lo harán», afirmó Carlos, mirando directamente a los ojos de Mariana. «Haré todo lo que esté a mi alcance para garantizar que tengan un futuro mejor. Necesitamos ser fuertes, Mariana. Necesitamos luchar juntos». La atmósfera del refugio parecía más pesada ahora.
El peso de las revelaciones pesaba sobre ellos, pero la determinación de Carlos comenzó a solidificarse. No podía permitir que la historia de Mariana se repitiera, no mientras tuviera la oportunidad de cambiar el curso de los eventos. «Carlos, no entiendes», dijo Mariana, su voz baja. «Tienen contactos en todas partes. No será fácil exponerlos. Podrías poner tu propia vida en riesgo». «No me importa», declaró Carlos, su voz firme. «Lo que importa es que necesitamos hacer esto. Necesitamos poner fin a esta red antes de que más vidas sean destruidas, antes de que más niños se vean afectados». Mariana miró a Carlos, sorprendida por la fuerza de sus palabras. La determinación que él exhibía era contagiosa, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió un poco más esperanzada. «Si realmente estás dispuesto a hacer esto, entonces yo ayudaré. No puedo ser una víctima eternamente. Necesito luchar, no solo por mí, sino por ellos». Carlos asintió, una leve sonrisa surgiendo en sus labios. «Entonces planifiquemos. Necesitamos ser cuidadosos. Estos hombres son peligrosos, pero juntos somos más fuertes». Los gemelos, al darse cuenta de que la conversación había cambiado, comenzaron a jugar nuevamente, ajenos al peso de las palabras intercambiadas entre los adultos. Carlos y Mariana intercambiaron una mirada comprensiva, un entendimiento silencioso de que, juntos, podrían enfrentar cualquier desafío. Y mientras el sol comenzaba a ponerse, arrojando una luz suave sobre el refugio, Carlos sintió que, aunque el camino por delante estuviera lleno de peligros, finalmente había encontrado un propósito. La lucha por justicia y protección se había convertido no solo en una misión, sino en una forma de redimir los años perdidos, y al lado de Mariana, estaba decidido a no fallar nuevamente. Carlos estaba sentado en su lujosa oficina, rodeado de premios y trofeos que simbolizaban su éxito en el mundo de la construcción. Sin embargo, el brillo de los logros no lograba opacar la sombra del vacío que lo acompañaba. Miró por la ventana, observando la frenética actividad de la Ciudad de México, sintiéndose como un observador distante en su propia vida. El sonido de su puerta abriéndose lo sacó de sus pensamientos. Su asistente, Alejandro, entró con una pila de informes. «Señor Herrera, la presentación para el nuevo proyecto está lista. Los inversionistas están emocionados con los números», dijo Alejandro, sonriendo con confianza. Carlos asintió, pero su mente divagaba. «Si todo está tan perfecto, ¿por qué siento este vacío?», pensó. El asistente continuó hablando sobre los detalles del proyecto, pero sus palabras se convirtieron en murmullos distantes, mientras imágenes de Mariana surgían en su mente. La última vez que la vio fue hace años, en aquellos días de felicidad, antes de que todo se desmoronara. Durante una reunión tensa con inversionistas, un amigo de la infancia, Javier, mencionó casualmente: «Vi a alguien que se parecía mucho a Mariana ayer, cerca de la plaza central». Carlos se detuvo, su corazón disparándose. La mención de su nombre fue como un balde de agua fría en su cara, despertando recuerdos que había intentado enterrar. Se quedó en silencio, luchando por procesar la información. «Carlos, ¿estás bien?», preguntó Javier, notando la expresión perturbada de su amigo. «Sí, estoy solo sorprendido por lo que dijiste», respondió, tratando de mantener la compostura, pero las palabras de Javier resonaban en su mente, creando una tormenta de emociones. Tan pronto como terminó la reunión, Carlos no pudo resistir. Tomó el auto y se dirigió a la plaza central, un lugar que ahora parecía cargado de promesas y miedos. La noche cayó sobre la ciudad, y Carlos caminaba hacia la plaza. Las luces brillantes y los sonidos de la agitación urbana contrastaban con lo que estaba a punto de descubrir. Cuando llegó al lugar indicado, sus ojos se fijaron en una figura que parecía haber salido de una pesadilla. Mariana estaba allí, vestida con ropa harapienta, su cabello desordenado y la mirada perdida. A su lado, dos gemelos la observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Mariana, ¿eres tú?», dijo Carlos, con la voz entrecortada por la emoción. Ella lo miró. La expresión de sorpresa rápidamente se transformó en pánico. «Vete, Carlos», respondió, con la voz temblorosa pero firme. Mariana se dio la vuelta, tratando de proteger a los niños, como si eso pudiera alejar el pasado que pensaba haber dejado atrás. Carlos dudó.
pero la visión de uno de los gemelos, Lucas, mirándolo con ojos idénticos a los suyos, lo hizo acercarse. «Ellos son míos», susurró, la realidad empezando a solidificarse en su mente. Mariana no respondió directamente, pero la mirada dolorida que le dio decía todo. El silencio entre ellos era ensordecedor, repleto de recuerdos y arrepentimientos. Recordó cuánto la amaba, cómo su vida era plena de luz a su lado, y ahora, allí estaban, en medio de la oscuridad, con hijos que nunca supo que existían. «Vamos a un refugio», sugirió Carlos, sintiendo la necesidad de protegerla a ella y a los niños dominando sus instintos. Mariana dudó, pero él podía ver la necesidad de ayuda en sus ojos cansados. Con un profundo suspiro, ella aceptó, a regañadientes. En el refugio, la atmósfera estaba cargada de tristeza y esperanza. Carlos observó a Mariana mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, comenzó a compartir partes de su historia, revelando un mundo de dolor y sufrimiento que él nunca podría imaginar. «Fui secuestrada, Carlos. Me usaron en esquemas criminales. Yo ya no soy la misma». Las palabras de ella calaron hondo, y Carlos sintió el peso de la culpa crecer en su pecho. «Te prometo que te ayudaré», dijo, tratando de ofrecer un consuelo que parecía tan distante. Mientras tanto, los gemelos, Lucas y Valentina, mostraban sus personalidades vibrantes. A pesar de la situación, dibujaban en papeles rasgados, y Carlos no pudo evitar sentir una mezcla de orgullo y tristeza. «Tienen un talento increíble», los elogió, sintiéndose más cercano a ellos con cada momento. Sin embargo, la culpa lo consumía. Había fallado en ser un padre, en estar presente en sus vidas. Mariana lo miró, las emociones desbordándose. «La red que me usó está ligada a tus socios de negocios». Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago. No quería creerlo, pero al mismo tiempo, sabía que la verdad a menudo era más oscura que la ficción. «¿Cómo es posible esto?», preguntó Carlos, su voz llena de incredulidad. «Martín, uno de tus asociados. Él es parte de esto. Lo reconocí cuando estuve presa», dijo Mariana, su mirada fijada en el suelo, como si estuviera reviviendo cada momento de dolor. Carlos sintió cómo la rabia y la confusión se mezclaban en su interior. No podía creer que el hombre en quien confiaba pudiera estar involucrado en algo tan horrible. «Necesitamos averiguar más. No puedo dejar esto así», afirmó, decidido. «Ten cuidado, Carlos. Ellos tienen poder, y yo no sé si pueda confiar en ti nuevamente», dijo Mariana, la vulnerabilidad en su voz revelando cuánto la desconfianza aún la atormentaba. «Sé que no soy quien necesitas ahora, pero quiero cambiar eso. Vamos a descubrirlo juntos», prometió Carlos, tomando sus manos, tratando de transmitir la sinceridad de sus palabras. Con esta frágil alianza, ambos sabían que estaban a punto de entrar en un camino peligroso. La conexión entre el pasado y el presente los forzaría a confrontar no solo los fantasmas que los atormentaban, sino también la red de corrupción que amenazaba con desmantelar sus vidas. Carlos sintió que su vida perfecta estaba a punto de desmoronarse, pero, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a enfrentar la verdad, sin importar el costo. Carlos estaba sentado en su lujosa sala de comedor, el brillo de las velas reflejándose en su rostro, mientras la tensión flotaba en el aire. Leticia, su esposa, acababa de llegar de un evento social, su vestido elegante contrastando con la atmósfera pesada que se había instalado entre ellos. Carlos sentía una mezcla de ansiedad y duda. No podía dejar de pensar en Mariana y en las revelaciones que había descubierto. La imagen de los gemelos, Lucas y Valentina, todavía resonaba en su mente, como un recordatorio constante de que su vida estaba a punto de cambiar radicalmente. «Carlos, ¿estás tan distante? ¿Qué está pasando?», preguntó Leticia, su voz cargada de preocupación, pero también de cierto desdén. Se acercó a él, pero Carlos se alejó un poco, como si su presencia fuera un recordatorio de lo que estaba tratando de ignorar. «Leticia, yo encontré a Mariana», dijo Carlos, sus palabras saliendo de su boca como si fueran piedras pesadas. Observó cómo la expresión de Leticia cambiaba rápidamente, de preocupación a una mezcla de rabia y desdén. «Mariana, la mujer que perdiste y que eligió desaparecer, ¿qué pretendes hacer con eso?»,
dijo Leticia, su tono ácido. Deja eso en el pasado, Carlos. Tienes una nueva vida ahora. Podía sentir la tensión creciendo con cada palabra. Ella no desapareció, Leticia. La secuestraron. Y ahora está en las calles con nuestros hijos. La última palabra salió de su boca con una fuerza que lo sorprendió. ¿Tus hijos? Leticia se rió, pero su risa era amarga. ¿Realmente crees en todo lo que ella dice? Ella puede haber inventado esta historia para volver contigo. No te dejes llevar por tus emociones, Carlos. Carlos sintió que su ira crecía. No es solo eso. Los gemelos tienen talentos artísticos que no se pueden negar. Son míos, Leticia. Y no puedo simplemente ignorarlo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Abandonar todo lo que hemos construido juntos por una mujer que no merece tu atención? No sabes lo que ella ha pasado. ¿Y si solo está usándote de nuevo? Leticia insistió, sus ojos brillando con una intensidad que Carlos no podía ignorar. Él respiró hondo, tratando de calmar su corazón acelerado. No puedo abandonarlos. Ellos no tienen la culpa de nada. Y Mariana necesita ayuda. Necesitamos ayudarles. Leticia cruzó los brazos, su postura defensiva. Entonces, ¿estás dispuesto a renunciar a lo que tenemos aquí? ¿A nuestro futuro? ¿Para ayudar a la mujer que desapareció y a los hijos que nunca conociste? Carlos sintió un nudo formarse en su estómago. Sabía que la elección que estaba a punto de hacer cambiaría todo. No puedo ignorar esto, Leticia. Si no puedes entender, entonces, no sé qué más decir. Necesitas elegir, Carlos. O yo, o ella, dijo Leticia, su voz baja y amenazante. No puedes tener a las dos. Carlos miró a Leticia, su corazón pesado. Sabía que estaba en un punto de no retorno. Era una elección que exigiría todo su valor. Si no puedes aceptar mi decisión, entonces tal vez deberíamos repensar nuestra relación. La tensión entre ellos era palpable. Leticia se dio la vuelta, sus manos temblando ligeramente. No sabes la profundidad de lo que estás enfrentando, Carlos. Mariana no es la misma mujer que conociste. Ella es un riesgo, y te estás poniendo en peligro. Carlos sintió la verdad en sus palabras, pero su determinación solo creció. Si arriesgarme es el precio que tengo que pagar para hacer lo correcto, entonces que así sea. Después de esa intensa conversación, Carlos decidió que necesitaba ver a Mariana de nuevo. Quería entender mejor la situación, y más importante aún, quería proteger a los gemelos. Al llegar al refugio donde estaba Mariana, la encontró jugando con los gemelos en el patio. Su alegría inocente lo tocó profundamente, pero el recuerdo del dolor que Mariana había vivido lo hizo sentir una culpa aplastante. «Hola, Carlos», gritó Lucas, agitando su pequeña mano. Valentina siguió su ejemplo, corriendo hacia él con una sonrisa en el rostro. Carlos se agachó, recibiéndolos en un fuerte abrazo. La sensación de ser padre, aunque por poco tiempo, era abrumadora. Mariana observaba desde lejos, su mirada llena de emociones conflictivas. Carlos se levantó y caminó hacia ella, su corazón acelerándose. «Mariana», comenzó, pero las palabras no salieron. «Viniste de nuevo», dijo ella, su voz baja. «No puedo dejar que te involucres más de lo que ya estás. No quiero que pierdas todo por mi causa, pero no puedo quedarme quieto mientras tú y los gemelos están en peligro. Leticia está tratando de alejarme de ti». La revelación dejó a Mariana en silencio, su mirada perdida en pensamientos. «Es una mujer poderosa, Carlos, y debes saber que una mujer como ella no dudará en destruir todo lo que sea necesario para proteger su mundo», dijo Mariana, sus ojos oscuros reflejando la dura realidad que enfrentaban. «No me importa lo que ella haga. Necesito hacer esto por ustedes, por nosotros», respondió Carlos, su voz firme. «Necesitas contarme todo lo que sabes sobre lo que sucedió, sobre la red que te secuestró. No puedo luchar para protegerlos si no sé la verdad». Mariana dudó, su mirada desviándose. «Carlos, yo no sé si estoy lista para eso. Es muy doloroso. Fui usada, abusada, y no quiero que sufras por mi culpa, pero ya estoy sufriendo, y no voy a rendirme contigo de nuevo», dijo Carlos, su voz llena de emoción. «Por favor, confía en mí». Ella respiró hondo, su cuerpo tenso, y finalmente accedió. «Está bien, te contaré, pero necesitas estar preparado para lo que vas a escuchar». Mientras Mariana comenzaba a compartir su historia, Carlos la escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra.
Podía sentir su dolor, la lucha que había enfrentado y la fuerza que aún existía dentro de ella. Cuando ella terminó, estaba decidido a hacer todo lo que pudiera para protegerla a ella y a los gemelos. Vamos a enfrentarlos juntos, Mariana. No seremos víctimas. Lucharemos por nuestra familia, afirmó Carlos, la determinación ardiendo en su pecho. Puede que no lo creas, pero voy a luchar por ti y por los niños. Mariana lo miró, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. No sabes lo que eso significa para mí, Carlos. No sé si estoy lista, pero estoy dispuesta a intentarlo. La conexión entre ellos, forjada en el dolor y la esperanza, se estaba volviendo más fuerte, y en ese momento, Carlos se dio cuenta de que, sin importar lo que sucediera, finalmente había encontrado un propósito mayor que cualquier éxito corporativo que pudiera acumular. Estaba listo para enfrentar sus demonios, no solo por Mariana, sino por una nueva oportunidad de ser un padre y un hombre digno. Carlos y Mariana estaban sentados en una mesa improvisada en el refugio, rodeados de dibujos infantiles colgados en las paredes, y el frío de la noche penetrando por las rendijas de las ventanas. El clima era tenso, la adrenalina pulsando en sus cuerpos. Sabían que la misión que estaban a punto de realizar era arriesgada, pero la determinación de Carlos por rescatar a Mariana y a los gemelos de la red de trata de personas lo impulsaba a seguir adelante. Necesitamos saber dónde Martín guarda los registros, dijo Carlos, un destello de determinación en sus ojos. Si conseguimos una prueba concreta, podemos desmantelar todo esto de una vez por todas. Mariana lo miró, su corazón disparado. La idea de invadir la mansión de Martín la aterrorizaba, pero también sabía que no podía ser más una víctima. ¿Y si nos atrapan? ¿Sabes lo peligrosos que son? Su voz temblaba levemente, pero había una firmeza subyacente. Lo sé, respondió Carlos sosteniendo la mano de Mariana, pero no podemos dejar que el miedo nos paralice. Si no lo hacemos, ¿quién lo hará? Estaba decidido. Había fallado con Mariana en el pasado, pero ahora, con la posibilidad de reparar sus errores, se sentía más fuerte. Mariana respiró hondo, sopesando sus opciones. La mirada intensa de Carlos la animaba. «Estoy contigo», declaró, su voz ahora más firme. «Que no seré más una víctima». Las palabras de ella resonaron en la sala, como un mantra de resiliencia y valentía. Carlos sonrió, admirando la renovada fuerza de Mariana. «Entonces necesitamos planear. La fiesta en la mansión de Martín es nuestro mejor momento. Habrá seguridad, pero también será una oportunidad para mezclarnos en el ambiente». Él le comenzó a dibujar un esbozo en el papel que tenía frente a él, delineando la planta de la mansión y los puntos de entrada y salida. «¿Sabes qué hacer, verdad?», preguntó Carlos mirándole a los ojos a Mariana. Ella asintió, su mente ahora enfocada en la misión. «Sí, me mezclaré entre los invitados. Tengo algunos recuerdos de fiestas a las que asistí antes de que todo esto sucediera. Puedo hacerlo». «Genial», dijo Carlos, su voz firme. «Yo buscaré la caja fuerte. Lo que necesitemos estará allí. Necesitamos ser rápidos y discretos». Miró a los gemelos, que jugaban en una esquina. «Y debemos asegurarnos de que estén a salvo. Vamos a hacerlo por ellos». Mariana sonrió al observar a Lucas y Valentina, sintiendo que la esperanza renacía dentro de ella. «Sí, por ellos», repitió, mientras la determinación crecía en su corazón. En la noche de la fiesta, la mansión de Martín estaba iluminada, con luces brillantes decorando los jardines y una música suave llenando el aire. Carlos y Mariana estaban vestidos apropiadamente, intentando mezclarse entre los invitados. El ambiente estaba repleto de personas adineradas, riendo y conversando, pero Carlos y Mariana tenían un objetivo mucho más serio. «Recuerda, no podemos levantar sospechas», susurró Carlos mientras se movían entre los invitados. «Si ves algo extraño, avísame de inmediato». Mariana miró a su alrededor, observando rostros conocidos y desconocidos. Sentía un nudo en el estómago al ver algunas figuras que le recordaban su sombrío pasado. «Estoy bien», respondió, intentando mantener la calma. «Estaré atenta». Carlos se alejó de ella, dirigiéndose hacia la parte trasera de la mansión, donde creía que la caja fuerte estaría ubicada. Atravesó la sala de estar, cuyas paredes estaban adornadas con obras de arte y muebles lujosos. Llegó a una puerta que conducía a una biblioteca, un lugar que parecía aislado del resto de la fiesta. Dentro de la biblioteca,
Carlos encontró una caja fuerte empotrada en la pared. La seguridad era intensa, pero tenía un plan. Sabía que necesitaba tiempo y, mientras tanto, debía asegurarse de que nadie lo interrumpiera. Comenzó a escanear la sala, buscando alguna distracción. Al otro lado, Mariana se estaba mezclando entre los invitados, pero su corazón estaba acelerado. Reconoció algunos rostros, personas que había conocido antes de su secuestro, y la tensión aumentó. Se esforzó por mantener la compostura, conversando con un grupo que hablaba sobre arte, pero su mente estaba en Carlos. ¿Estás bien?, le preguntó una mujer a su lado, notando la expresión tensa en el rostro de Mariana. Sí, solo un poco cansada, respondió forzando una sonrisa. Deberías disfrutar de la fiesta. Estas ocasiones son raras, dijo la mujer, guiñando un ojo. Mariana asintió, pero su mente estaba en otra parte. Necesitaba asegurarse de que Carlos estuviera seguro mientras realizaba su parte. Carlos, en la biblioteca, comenzó a trabajar en la caja fuerte. Tenía algunas herramientas que había traído, pero no quería llamar la atención. Sus dedos temblaban mientras intentaba abrir la caja, cada clic sonando como un trueno en sus oídos. Escuchaba risas y música del otro lado de la puerta, lo que aumentaba su ansiedad. Finalmente, escuchó un clic. La caja fuerte estaba abierta. Contuvo la respiración mientras abría la puerta del cofre, revelando una carpeta llena de documentos y fotos. Había registros de transacciones, nombres e incluso fotos de víctimas. Carlos sintió que la rabia crecía dentro de él. Esto era una prueba contundente. Carlos, la voz de Mariana resonó, interrumpiendo su pensamiento. Se giró rápidamente, encontrándola en la puerta de la biblioteca, pálida y ofegante. «Mariana, ¿qué pasó?», preguntó preocupado. «Vi a Martín viniendo en esta dirección», dijo, apresurada. «Necesitamos salir ahora». Carlos rápidamente tomó la carpeta y la escondió bajo su chaqueta. «Vamos entonces», respondió, moviéndose hacia la puerta. Pero antes de que pudieran salir, Martín entró en la biblioteca, una sonrisa maliciosa en el rostro. «Ah, Carlos, qué bueno que estás aquí», dijo Martín, su voz cargada de sarcasmo. «Te estaba esperando». El corazón de Carlos disparó. Él y Mariana estaban en apuros. «Martín», Carlos intentó mantener la calma. «Solo estamos admirando tus colecciones». Martín rió, pero había una tensión en el aire. «¿Colecciones, eh? Espero que no hayas olvidado que hay ciertas cosas que no deben ser vistas». Avanzó, sus ojos fijos en Carlos. «Vamos a salir», susurró Mariana, tirando de la mano de Carlos. Necesitaban un plan, y rápido, pero Martín estaba allí, y la situación estaba a punto de volverse explosiva. Carlos miró a Mariana, sintiendo la urgencia de la situación. «Confía en mí», dijo, apretando su mano con firmeza. Necesitaban actuar, pero ¿qué hacer sin exponerse aún más? Miró a Martín, que se acercaba más y más, la sonrisa convirtiéndose en una mirada amenazadora. «No me gustan los visitantes no deseados», dijo Martín, su voz baja y peligrosa. «Pero tú, Carlos, no eres un visitante cualquiera, eres un traidor». ¿Qué harían ahora Carlos y Mariana? La tensión estaba en el aire, y el momento del enfrentamiento estaba a punto de suceder. Necesitaban una forma de escapar, pero la verdad estaba más cerca que nunca. El juego estaba en marcha, y sus vidas estaban en juego. Carlos y Mariana se encontraron en un lugar seguro, un pequeño apartamento alquilado por un amigo de Carlos, en una zona menos concurrida de la Ciudad de México. Las paredes eran blancas y sin adornos, pero lo que importaba en ese momento era la protección que el lugar ofrecía. El olor a mojo y la luz tenue del día entraban por las ventanas cubiertas con cortinas desgastadas, creando un ambiente que parecía a la vez acogedor y opresivo. Los gemelos, Lucas y Valentina, estaban sentados en el suelo, jugando con algunos juguetes de plástico que Carlos había logrado comprar en una tienda cercana. Él los observaba con un mixto de alegría y tristeza. La conexión que sentía por esos pequeños seres era intensa, pero la culpa por no haberlos conocido antes pesaba en su corazón. Mariana, aún recuperándose de la experiencia traumática que vivió, se sentó en un rincón, con la mirada perdida en el vacío. «Ellos se están divirtiendo», dijo Carlos, intentando romper el tenso silencio que reinaba en el aire. Mariana levantó la vista, mirando a los gemelos. «Sí»,
Son increíbles, respondió, su voz baja y llena de emoción. Y no tienen idea de lo que me pasó, de lo que nos pasó. La última palabra salió con un peso, como si cada sílaba cargara con el peso de un pasado que deseaba olvidar. Carlos dudó antes de responder. Mariana, yo siento mucho por todo esto. Debería haber hecho más para encontrarte antes, para cuidar de ustedes. Su voz era suave, pero estaba llena de desesperación. Ella cerró los ojos por un momento, como si intentara bloquear los recuerdos dolorosos. No puedes cambiar el pasado, Carlos. He pasado por cosas que no puedes imaginar. Su mirada se endureció, y Carlos se dio cuenta de que aún había mucho más que ella no había revelado. Quiero saber, Mariana. Quiero entender por qué te alejaste, por qué te escondiste. La urgencia en su voz hizo que Mariana se volviera hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y determinación. Porque no tenía elección, exclamó, levantándose abruptamente. Fui secuestrada, utilizada. Cuando logré escapar, no sabía ni cómo regresar. Lo único que sabía era que tenía que proteger a los gemelos. Ellos son todo lo que tengo. Carlos sintió que su estómago se revolvía al escuchar el dolor en su voz. ¿Y no tuviste a nadie que te ayudara?, preguntó, la preocupación evidente en su tono. ¿Ayuda? A nadie le importaba. Era una sombra, un fantasma en las calles. Y ahora estás aquí, pero ¿y si no te quedas? El miedo se infiltró en su voz, y Carlos se acercó a ella, intentando alcanzar su mano. No voy a ir a ningún lado, Mariana. Te lo prometo. Haré lo que sea necesario para protegerte a ti y a los niños. Sintió el calor de su mano cuando ella dudó, permitiendo que sus dedos se entrelazaran. En ese instante, Lucas y Valentina se acercaron, interrumpiendo el tenso momento. Lucas, con la inocencia típica de un niño, miró a Carlos y preguntó, ¿eres el papá? La pregunta cortó a Carlos como un cuchillo. Se agachó, mirando a los ojos del niño. Yo, sí, soy tu papá, y quiero conocer mucho a ti y a tu hermana. La sinceridad en su voz hizo que el niño sonriera, aunque Mariana parecía más tensa. Valentina, con su curiosidad, tiró de la mano de Carlos, como si quisiera que se uniera al juego. «Vamos a jugar juntos», dijo, una gran sonrisa iluminando su rostro. Carlos miró a Mariana, buscando su aprobación. Ella dudó, pero finalmente asintió. «Está bien, juguemos un poco». La tensión parecía suavizarse mientras los cuatro se unían en una pequeña rueda, riendo y jugando juntos. Por un breve momento, la oscuridad de las experiencias pasadas parecía disiparse, pero Carlos sabía que ese momento de felicidad era efímero. Al final de la diversión, Mariana se alejó un poco, sosteniéndose la cabeza entre las manos, como si la lucha interna estuviera a punto de explotar. «¿Mariana?» Carlos se acercó a ella, la preocupación evidente en su mirada. «¿Estás bien?» Ella lo miró con lágrimas formándose en sus ojos. «No sé si estoy lista para esto, Carlos. No sé si puedo volver a confiar en ti». Su voz temblaba, y Carlos sintió que su corazón se apretaba. Lo entiendo», dijo, «pero quiero hacerlo bien. No tienes que pasar por esto sola. Estoy aquí para apoyarte, para ayudarte a enfrentar lo que venga». Mariana respiró hondo, tratando de calmarse. «¿Y si fallo? ¿Y si todo esto termina en más dolor para los gemelos?» La angustia en su voz era palpable. Carlos puso su mano en su hombro, buscando transmitir fuerza. «No vas a fallar. Encontraremos la manera de superar esto juntos. Eres más fuerte de lo que imaginas». Miró a los gemelos, que ahora estaban jugando con un peluche y riendo. «Y ellos te necesitan. Nos necesitan a nosotros». Mariana asintió, pero la inseguridad aún la consumía. «¿Y si no consigo protegerlos? ¿Y si el pasado vuelve para atormentarnos?» Carlos no tenía una respuesta clara, pero sabía que, al menos en ese momento, estaban juntos. Y eso era lo más importante. Respiró hondo y se volvió hacia los niños, intentando crear un ambiente más ligero. «¿Qué tal si hacemos una pintura? ¿Qué les parece?» Los gemelos lo miraron con los ojos brillando de alegría. «¡Pintura! ¡Pintura!», gritaron al unísono, corriendo a recoger los materiales esparcidos por el suelo. Mientras se preparaban, Carlos lanzó una mirada a Mariana, que ahora observaba a sus hijos con una sonrisa dudosa. La incluyó en la actividad, pasándole pinceles y pinturas, intentando crear un espacio seguro para que ella pudiera abrirse. «Hagamos un gran arco iris», sugirió Lucas,
mientras Valentina tomaba colores vibrantes. «Gran idea», respondió Carlos, alentando su creatividad. «Pero recuerden, cada color cuenta una historia. ¿Qué representa el rojo para ustedes?». Comenzó a hacer preguntas, guiando la conversación para distraerlos. Mariana se sentó en el suelo, observando la interacción de sus hijos con Carlos. La sonrisa de Lucas y Valentina era contagiante, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. Cuando uno de los gemelos la miró y dijo: «Mamá, ¿tú también vas a pintar?», se dio cuenta de que tal vez aún había un camino por seguir. «Claro, voy a pintar», respondió, tomando un pincel y uniéndose a ellos. Mientras los colores se mezclaban en el lienzo, el peso del pasado todavía estaba presente, pero el momento ofrecía una pausa, un espacio para respirar y, quizás, soñar con un futuro diferente. Carlos, observando la transformación en el rostro de Mariana, sintió que el camino hacia la redención estaba comenzando a formarse. No sabía qué le deparaba el futuro, pero creía que juntos, con amor y valor, podrían enfrentar cualquier tormenta. Carlos estaba sentado en su sala oscura, las sombras de las pesadas cortinas danzando a su alrededor, mientras la luz de la ciudad pulsaba afuera. El peso de las revelaciones que había descubierto en los últimos días era casi insoportable. Se había convertido en un hombre dividido entre el amor por Mariana y la vida que había construido junto a Leticia. La idea de que su esposa tenía conocimiento de los gemelos y, aún así, había elegido mantenerlos alejados de él, era un golpe que aún no podía procesar. Después de descubrir las conexiones de Martín con el tráfico humano, Carlos decidió confrontar a Leticia. La llamó para encontrarse en un café discreto, lejos de las miradas curiosas de la sociedad que ambos frecuentaban. El ambiente era tenso, y el aroma del café mezclado con el dulce de un pastel de chocolate no lograba aliviar la presión que pesaba sobre los hombros de Carlos. «¿Sabías, no?», Carlos comenzó, su voz baja y controlada. Miró a los ojos de Leticia, buscando alguna forma de sinceridad. «¿Sabías que Mariana estaba viva y que tenía hijos míos?». Leticia levantó las cejas, pero no desvió la mirada. «¿Y si lo sabía? ¿Qué pretendes hacer con esa información, Carlos?». Su voz era firme, pero había una fragilidad subyacente, como si se estuviera preparando para un impacto. «Pretendo hacer lo que es correcto. Ellos son mis hijos, Leticia, y Mariana ha pasado por un infierno». La rabia comenzaba a infiltrarse en su discurso. «No puedes simplemente ignorar eso. La vida no es tan simple, Carlos. ¿No lo entiendes?». Leticia hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Yo también soy una víctima. Fui secuestrada, al igual que Mariana, pero tomé decisiones para sobrevivir. No puedes juzgarme». Carlos guardó silencio, su corazón latiendo con fuerza. La revelación de que Leticia también había sido una víctima era perturbadora, pero no cambiaba el hecho de que ella había elegido el lado equivocado. «Entonces, ¿sabías lo que estaba pasando y decidiste ser parte de esto?». Intentaba entender, pero el dolor en su pecho era insoportable. «No soy una villana, Carlos. Hago lo que puedo para protegerte a ti y a nuestra vida. Mariana es una sombra de tu pasado, algo que necesitas dejar atrás». Leticia se estaba agitando, sus ojos brillando con una emoción que Carlos no sabía nombrar. «¿Dejar atrás? Estás hablando de la madre de mis hijos. ¿Cómo puedes ser tan insensible?». La frustración se estaba transformando en desesperación. «Ella necesita ayuda y Mata, más importante aún, ellos necesitan un padre». Leticia cruzó los brazos como si intentara protegerse de la ferocidad de sus palabras. «¿Y si te digo que no puedo permitir eso? Que Mariana representa un riesgo para todo lo que hemos construido». Su voz temblaba levemente, revelando la vulnerabilidad que intentaba ocultar. Carlos sacudió la cabeza, incapaz de creer lo que estaba escuchando. «¿Un riesgo? ¿Te preocupa lo que la gente vaya a pensar o lo que pueda pasarte a ti? ¿Y qué hay de mí? ¿Y de los gemelos? No puedes seguir viviendo en esta mentira». Leticia respiró hondo, y Carlos vio cómo su mirada cambiaba. Había un destello de dolor que la atravesó, como si estuviera reviviendo momentos que preferiría olvidar. «No quería que supieras, Carlos. Esto podría haber quedado enterrado. He pasado por muchas cosas y no quería que te involucraras en esta historia de nuevo. No quiero que te lastimen». «¿Lastimarme? Ya estoy lastimado, Leticia. Me mantuviste en la oscuridad, y ahora no puedo quedarme aquí e ignorar la verdad».
Carlos sintió una ola de determinación crecer en su interior. Sabía que tenía que hacer algo, y el primer paso sería desentrañar la verdadera extensión de las conexiones de Leticia con lo que estaba sucediendo. Si no me ayudas, yo mismo iré tras de esto. Protegeré a Mariana y a los gemelos, incluso si eso significa dejarte. La última frase salió como un susurro, pero resonó como un trueno en la sala. Leticia quedó en silencio, su expresión transformándose en una máscara de dolor y rabia. ¿Estás realmente dispuesto a hacer eso? ¿A destruir tu vida por una mujer que desapareció y te dejó atrás? Ella no dejó nada, Leticia. La secuestraron. ¿No entiendes? Nadie sabe lo que realmente le pasó. Quizás deberías pensar más sobre lo que realmente está en juego. Leticia miró hacia un lado, como si intentara protegerse de la realidad que Carlos estaba desenterrando. No soy la enemiga aquí. Si no eres la enemiga, entonces dime la verdad. ¿Qué sabes sobre Martín? ¿Qué sabes sobre el tráfico? Necesitas ser honesta conmigo. La determinación de Carlos era palpable, y se dio cuenta de que estaba en un punto sin retorno. Leticia dudó. Su mirada desvió. Martín es peligroso. Yo no sé todo, pero tiene conexiones en lugares que no imaginas. Me ayudó a establecerme aquí, pero hay un precio que pagar. ¿Un precio a pagar? ¿Qué significa eso? ¿Te involucraste con él? Carlos comenzaba a unir las piezas, y la realidad de la situación empezaba a desplegarse ante él. No tenía elección, Carlos. Estaba desesperada. Prometió protegerme, y hice lo que pude para sobrevivir. No soy una criminal. La vulnerabilidad en la voz de Leticia ahora era más evidente. Pero si vas tras de él, no solo te pondrás en riesgo, pondrás a todos en peligro. Carlos sintió la presión aumentar, y la frustración lo consumía. Necesito saber lo que sabes. Si realmente te importa, me ayudarás a derribar esta red. Necesitamos hacerlo juntos. Leticia respiró hondo, y Carlos percibió que ella estaba luchando internamente. Voy a ayudarte, pero necesitas prometer que no harás nada imprudente. Martín es más poderoso de lo que piensas. Su voz temblaba, y Carlos vio que estaba a punto de abrirse. Lo prometo, pero necesitamos actuar rápido. Mariana y los gemelos necesitan estar a salvo. La determinación en su voz era innegable, y se levantó, listo para enfrentar la verdad que estaba a punto de desenterrar. ¿Realmente estás dispuesto a enfrentar todo esto por ella? Leticia preguntó, la preocupación en su mirada revelando un lado de ella que Carlos no había notado antes. Sí, estoy. No puedo seguir viviendo en una mentira, y no puedo permitir que Mariana y los niños sufran más. Carlos miró a los ojos de ella con una intensidad que no permitía dudas. Estaba listo para todo, incluso si eso significaba sacrificar la vida que conocía. Entonces hagámoslo juntos, pero necesitas entender que lo que vendrá no será fácil. Leticia finalmente aceptó, y la tensión entre ellos comenzó a disiparse, mientras la realidad de la situación los unía en un objetivo común. Carlos sabía que no habría vuelta atrás, pero la determinación de proteger a su familia y enfrentar el pasado lo impulsaba hacia adelante. La batalla apenas comenzaba, y estaba preparado para luchar. Carlos y Mariana estaban en una pequeña oficina improvisada, un espacio oscuro y mal iluminado que habían montado en una casa segura en la Ciudad de México. La tensión era palpable, y ambos sabían que estaban en un momento decisivo. La información recopilada hasta ese momento era crucial para desmantelar la red de tráfico humano liderada por Martín y otros asociados de Carlos. Una operación final estaba en marcha, y la adrenalina pulsaba en sus venas. Carlos miró a Mariana, cuyos ojos estaban fijos en un mapa que habían dibujado con los lugares de operación de Martín. ¿Estamos listos para esto?, preguntó, su voz revelando la inseguridad que intentaba ocultar. Mariana respiró hondo, su expresión decidida. No tenemos elección, Carlos. Necesitamos hacerlo. No puedo seguir viviendo a la sombra del miedo, asintió, admirando su valentía. Tienes razón, vamos a acabar con esto. Carlos comenzó a hablar sobre el plan, detallando cada paso que necesitaban seguir. La operación se llevará a cabo esta noche. La policía ya está posicionada y intervendrán en cuanto demos la señal. Necesitamos infiltrarnos en la mansión de Martín y recopilar las pruebas antes de que tenga la oportunidad de destruirlo todo. Mariana, siempre cautelosa, levantó una ceja. ¿Y si algo sale mal?
Sabes que Martín no es un hombre que dude en eliminar sus amenazas. Carlos sacudió la cabeza. Lo sé, pero tenemos que arriesgarnos. Esto es más grande que nosotros. Pensemos en las víctimas, en los niños que aún están ahí. Necesitamos darles una oportunidad. El ambiente en la sala era de expectativa y miedo. Carlos tomó su celular y envió un mensaje a la policía, confirmando que estaban listos. El silencio que siguió parecía interminable. Entonces, el celular de Carlos vibró. El equipo estaba en camino. La noche cayó y se dirigieron a la mansión de Martín. El lugar era imponente, una verdadera fortaleza, rodeada de seguridad y cámaras. Carlos y Mariana se acercaron con cuidado, cada paso resonando en sus mentes como un cuento de hadas oscuro. Se escondieron detrás de un arbusto, observando a los guardias. Ahora, susurró Carlos, y los dos avanzaron hacia la entrada lateral. Mariana sintió su corazón dispararse, pero la determinación la guiaba. Lograron entrar en la mansión, deslizándose entre las sombras hasta llegar a una puerta que conducía a la oficina de Martín. Carlos giró la manija con cuidado, abriendo la puerta lentamente. El interior era lujoso, pero la atmósfera era pesada. La oficina estaba repleta de documentos y computadoras, y Carlos comenzó a buscar las evidencias que necesitaban. Sin embargo, Mariana estaba atenta a cualquier movimiento. Mientras Carlos revisaba los papeles, su mirada se detuvo en un archivo que hizo que su estómago se revolviera. «Mariana, mira esto», dijo, mostrándole un documento que detallaba las operaciones de la red de tráfico. «Estos son los registros que necesitamos para exponer a Martín». «Carlos, debemos ser rápidos», alertó Mariana, mirando por la ventana la movimentación de los guardias. «Si nos atrapan aquí, no tendremos una segunda oportunidad». Carlos asintió, pero la urgencia de recolectar las pruebas lo impulsaba. Escribió rápidamente en una laptop, guardando archivos e imprimiendo varios documentos que podrían servir como evidencia. De repente, escucharon pasos acercándose. La puerta se abrió, y Martín entró, su mirada astuta inmediatamente fijándose en Carlos y Mariana. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó, con una expresión helada. El clima de tensión se intensificó y Carlos sintió la adrenalina subir. «Vinimos a acabar con esto, Martín», respondió Carlos, su voz firme, pero su cuerpo estaba listo para un enfrentamiento. Martín se rió, un sonido cruel que resonó en la oficina. «¿Realmente crees que puedes desafiarme? No sabes con quién estás tratando». Antes de que pudiera continuar, Carlos avanzó, interrumpiéndolo. «No eres más que un cobarde que se esconde detrás del poder y el dinero. Las personas que heriste se levantarán, y serás expuesto. Ustedes no entienden, Carlos. Esto nunca va a terminar. Tengo aliados, personas poderosas que harán cualquier cosa para proteger sus intereses», dijo Martín, su sonrisa desvaneciéndose a medida que aumentaba la tensión. Mariana, dándose cuenta de que el enfrentamiento estaba a punto de intensificarse, tomó la delantera. «Eso es lo que no entiendes, Martín. Lo que haces es ilegal e inmoral. Estamos aquí para acabar con eso». La mirada de Martín se volvió amenazante. «¿Crees que puedes intimidarme? Tengo el control. No sabes lo que es perderlo todo. Conozco ese dolor, y me fortalece». Carlos sintió que debía actuar rápido. «La policía está en camino. No puedes escapar». Martín, dándose cuenta de que la situación se estaba volviendo crítica, intentó moverse hacia un arma que estaba escondida detrás de la mesa. Pero Carlos, rápido como un rayo, lo detuvo. «No te muevas», gritó sujetando a Martín del cuello de la camisa. Los dos comenzaron a pelear, y la sala se convirtió rápidamente en un campo de batalla. Mariana, desesperada, vio a los dos hombres retorciéndose y gritando. «Carlos, cuidado», gritó, intentando apartarlo de Martín. La lucha era feroz, y Carlos estaba decidido a no dejar que Martín escapara. Pero entonces, la puerta se abrió nuevamente y los policías entraron, armados y listos para actuar. «¡Policía! ¡Al suelo!», gritó uno de ellos. La presencia de la policía hizo que la pelea se detuviera, y Martín, dándose cuenta de que estaba rodeado, se quedó inmóvil, su mirada transformándose de arrogancia a desesperación. «Todos ustedes están arrestados», dijo uno de los policías, mientras otros se dirigían a Carlos y Mariana, que estaban entrecortados por la respiración. «¿Están bien?», Carlos respiró hondo, intentando recuperar el control. «Sí, estamos bien. Él
Él está detrás de todo esto, señaló a Martín, que ahora estaba esposado, con una expresión de rabia y frustración. La policía comenzó a recolectar las pruebas y a arrestar a los cómplices de Martín, mientras Carlos y Mariana observaban, aliviados, pero aún en estado de shock. La sensación de que finalmente estaban alcanzando la justicia era abrumadora. Martín, ya bajo custodia, miró a Carlos con desprecio. «No puedes hacer esto, te arrepentirás», gritó, pero Carlos solo movió la cabeza, sintiendo un peso levantarse de sus hombros. «No, el arrepentimiento es tuyo, lo que hiciste no quedará impune», respondió Carlos, sintiendo que la determinación crecía dentro de él. Mariana, a su lado, miró a Carlos, sus ojos brillando con una nueva esperanza. «Lo logramos», dijo, casi incrédula. Carlos asintió, una débil sonrisa apareciendo en sus labios. «Sí, lo logramos». Mientras la policía llevaba a Martín y a sus cómplices, Carlos y Mariana se miraron, sabiendo que, a pesar de la batalla que habían enfrentado, una nueva jornada estaba a punto de comenzar. Con la red de tráfico humano finalmente desmantelada, Carlos Herrera se vio ante un nuevo horizonte, lejos de la vida corporativa que había construido con tanto esfuerzo. Estaba decidido a hacer lo correcto, no solo para redimirse, sino también para honrar la historia de Mariana y de las víctimas que había conocido a lo largo de su camino. El peso de la culpa que cargaba ahora se transformaba en motivación para crear un futuro mejor, no solo para él, sino para aquellos que habían sufrido. En las semanas que siguieron al desmantelamiento de la red, Carlos dedicó sus energías a la fundación que estaba creando. Quería que esta organización no solo fuera un símbolo de su nueva vida, sino un refugio real para las víctimas de tráfico. Reunió un equipo de especialistas, psicólogos y abogados que compartían su visión. Las reuniones eran intensas y emocionales, con cada miembro aportando experiencias y sugerencias para mejorar la atención a las víctimas. Carlos se sentía cada vez más inspirado, y cada día sentía que se alejaba de la imagen del magnate de la construcción que antes era. Cierta mañana, mientras Carlos revisaba documentos en su nueva oficina, Mariana entró, trayendo consigo un aire de renovación. Ella estaba más confiada, más fuerte, y eso se reflejaba en su mirada. Carlos levantó los ojos de lo que estaba haciendo y la vio sonriendo. «Hola, artista», bromeó, refiriéndose al talento de Mariana con la pintura, que había comenzado a explorar nuevamente. «¿Qué traes para nuestro futuro hoy?» «Solo algunas ideas», dijo Mariana colocando una carpeta sobre la mesa. «Estaba pensando que podríamos organizar una exposición con las obras de los niños del refugio». Carlos tomó la carpeta y hojeó las páginas, cada una mostrando obras coloridas y expresivas de Lucas, Valentina y otros niños. Quedó impresionado. «Esto es increíble», exclamó. «Podemos vender las obras y usar el dinero para ayudar a más víctimas». Mariana sonrió, sus ojos brillando. «Sí, y podemos invitar a las familias de estos niños a la exposición. Necesitan saber que sus hijos tienen talento y que hay un futuro para ellos». «Me encanta esta idea», dijo Carlos, sintiendo fluir la energía positiva entre ambos. «Vamos a hacerlo realidad». El entusiasmo de Mariana era contagioso. Con la ayuda de Carlos, empezó a organizar el evento. El día de la exposición se acercaba y la ciudad comenzaba a emocionarse con la expectativa. Trabajaron juntos, lado a lado, planificando los detalles, desde la decoración hasta las invitaciones. Durante ese tiempo, la conexión entre ellos se fortalecía con cada risa y cada desafío enfrentado. El día de la exposición, el espacio estaba vibrante, lleno de colores y alegría. Las paredes estaban adornadas con las obras de los niños, cada una contando una historia única. Carlos y Mariana estaban nerviosos, pero también emocionados. Cuando las primeras familias empezaron a llegar, el corazón de Carlos latía acelerado. Vio a Lucas y Valentina, con sus amplias sonrisas, tomados de la mano de Mariana. «Se ven tan felices», dijo Carlos, mientras observaba a los gemelos interactuar con los otros niños y sus familias. «Lo están, y eso es lo único que importa», respondió Mariana, mirando a sus hijos con un brillo de orgullo. «Se lo merecen». A medida que avanzaba la noche, el ambiente se llenó de risas y conversaciones, y la energía era palpable. Carlos y Mariana se movían entre los invitados, hablando sobre el talento de los niños
y explicando cómo funcionaría la fundación. No pasó mucho tiempo antes de que las obras empezaran a venderse, y Carlos sintió una ola de satisfacción al ver el entusiasmo de las personas al comprar las pinturas. En un rincón de la sala, Mariana observó a una joven madre comprando una pintura que representaba una escena de libertad, algo que tocó su corazón. Cuando la madre se giró para agradecer, Mariana se acercó. «Gracias por apoyar a nuestros niños», dijo ella, con una sonrisa genuina. «Esto significa mucho para nosotros. Están haciendo un trabajo maravilloso», respondió la madre, con lágrimas en los ojos. «Mi hija pasó por experiencias difíciles, y ver esto me da esperanza». Mariana sintió una mezcla de emociones. Sabía exactamente cómo se sentía esa madre. Era un pequeño paso, pero un paso importante hacia la sanación. Por su parte, Carlos estaba conversando con uno de los patrocinadores que se interesó en apoyar la fundación. Se dio cuenta de que la conversación iba bien, y su confianza crecía con cada palabra. «Estamos comprometidos en ayudar a estos niños a tener una nueva vida», dijo Carlos, mientras señalaba una de las pinturas. «El arte puede ser una forma de expresar su dolor y también de sanar». La noche terminó con una pequeña ceremonia de agradecimiento, donde Carlos y Mariana subieron al escenario. Carlos tomó el micrófono y miró a la multitud. «Gracias a todos por estar aquí. Lo que estamos haciendo hoy es más que vender arte. Estamos dando voz a aquellos que fueron silenciados y esperanza a quienes la perdieron». Aplausos resonaron en la sala, y Carlos sintió el calor de la aceptación y el apoyo. Miró a Mariana, que estaba a su lado, y vio que ella también estaba emocionada. «Y ahora, sigamos luchando por aquellos que todavía nos necesitan», agregó Carlos, su corazón lleno de determinación. Después de la exposición, Carlos y Mariana se sentaron en un parque, rodeados de árboles y niños corriendo a su alrededor. El sol se estaba poniendo, lanzando una luz dorada sobre ellos. «Nunca imaginé que podría encontrar la felicidad de nuevo», dijo Mariana, mirando a los gemelos que jugaban. «Me diste esa oportunidad. Solo te ayudé a redescubrir lo que siempre estuvo dentro de ti», respondió Carlos, tomando su mano. «Pero la verdad es que eres más fuerte de lo que cualquiera podría imaginar. A veces todavía me pregunto si merezco todo esto», confesó ella, con vulnerabilidad en su voz. «Lo mereces, Mariana, y juntos podemos marcar la diferencia en la vida de muchas personas», dijo Carlos, mirándola a los ojos con sinceridad. Esa noche, mientras las estrellas empezaban a brillar en el cielo, Carlos se dio cuenta de que no solo había encontrado una nueva misión, sino también un propósito que iba más allá de sus propios intereses. Sonrió a Mariana y a los gemelos, sintiéndose completo. «Finalmente encontré lo que me faltaba», dijo él, con un brillo de felicidad en los ojos. «Y son ustedes, mi familia». Mariana le devolvió la sonrisa, y en ese momento, ambos supieron que, a pesar de los desafíos que aún vendrían, estaban listos para enfrentarlos juntos, como una familia unida.